Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Principios Matemáticos y Físicos. En esta ocasión veremos el tema de energía cinética. ¿Cómo se obtiene esta ecuación? También veremos un ejemplo concreto. Y bueno, la energía cinética es un tipo de energía de un cuerpo en movimiento. Dentro de las ideas que debemos conocer para este tema, destacaremos principalmente dos: la segunda ley de Newton y la velocidad media. Entonces, vayamos a la segunda ley de Newton. Nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, imaginémonos un objeto con una velocidad y también con una masa. ¿Y qué es la masa? Recordando, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Pues bien, la masa va a ser constante y voy a empezar con una velocidad inicial. Ahora, según esta ley, si yo aplico una fuerza, lo que voy a hacer es incrementar su velocidad. Y a esa diferencia de velocidades o a ese incremento le llamamos también aceleración. Y allí tenemos todos los elementos de la fórmula de la segunda ley de Newton. Ahora bien, también puede ir en sentido contrario. Si yo tengo una masa que es constante con una velocidad, pero yo le aplico una fuerza en sentido opuesto, entonces me opondré a la aceleración y disminuiré la velocidad, por lo cual será el producto de una desaceleración o una aceleración negativa. Muy bien, pues vayamos a la segunda idea importante: velocidad media. Y para ello me valdré de la estadística. Entonces, si yo tengo dos números, ¿cómo puedo saber el promedio entre estos dos números? Por ejemplo, 6 y 4. Pues muy sencillo, los voy a sumar y como son dos elementos, los voy a dividir entre 2. 6 más 4, 10. Entre 2, 5. Bien, entonces aquí en la recta numérica pondré los primeros 6 y después los siguientes 4. Marcando los límites, ahora yo identifico que 5 es mi valor medio o mi promedio. Bien, antes de pasar a aplicarlo a los términos de velocidad, recordemos que la velocidad es igual a la distancia que se recorre durante un tiempo. Entonces, si mi velocidad no es constante, podría yo compararlo a una recta numérica donde tengo dos puntos. Recordemos, cuando la velocidad no es constante, como si tuviera yo dos puntos en una recta, y al igual que el ejemplo anterior, los sumo. Del mismo modo, entonces, voy a sumar mi velocidad 1 más velocidad 2 sobre 2 para obtener el valor medio. Ahora, hay que recordar la nomenclatura, que mi velocidad inicial va a ser 0 y mi velocidad final va a ser pf. De modo que mi velocidad media va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2. Ahora, tomando en cuenta la ecuación donde tiempo está dividiendo a la distancia, si yo lo despejo, tiempo pasaría multiplicando a b y sería igual a la distancia. Tomando esto en cuenta y pensando que mi sistema es estacionario, para sacar yo la energía neta debo partir de 0. Entonces b inicial es igual a 0. Igualando mi velocidad promedio,
con mi velocidad constante, entonces yo sustituyo acá donde ya despejé a d a mi velocidad promedio, teniendo así mi primera ecuación en términos de distancia. Ahora, la aceleración es igual a delta v sobre delta t. Esta letra delta, una letra griega, significa cambio. Entonces yo tengo una velocidad menor y cambio a una mayor, es donde digo que hay una aceleración, una velocidad inicial y una velocidad final. Es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Bueno, entonces, recordando que mi sistema es estacionario, mi velocidad inicial va a ser 0. Con lo cual, mi ecuación me queda aceleración es igual a velocidad final sobre tiempo. Y esta es mi ecuación 2. Bien, el trabajo neto que se va a desarrollar va a ser igual a la energía. Y trabajo es igual a fuerza por distancia. Si yo tengo una masa de un objeto y a esta le aplico una fuerza, considerando que no hay fricción y recorro una distancia, estaré haciendo un trabajo. Pero para que yo calcule ese trabajo neto, mi velocidad inicial va a ser 0. Bien, aquí ya tengo yo mis 4 ecuaciones que he estado desarrollando en los términos que necesito para yo obtener la ecuación de la energía cinética. La ecuación con la que voy a empezar es la 3. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces yo pongo trabajo es igual a masa por aceleración por distancia. Y eso lo hago en la ecuación 4 sustituyendo a la fuerza. Ahora escribo, voy a sustituir a la aceleración y también a la distancia, en los términos de distancia que ya había yo encontrado respectivamente en la ecuación 2 y en la ecuación 1. Entonces, desarrollo yo un poquito. Trabajo es igual a, bueno, antes de eso voy a simplificar. Tengo dos veces o multiplicándose velocidad final. Se puede expresar también velocidad final al cuadrado. Y estoy multiplicando y dividiendo tiempo. Entonces solamente me quedaría masa sobre 2. Como las que no han sido o no se pueden simplificar. Quedándome trabajo es igual a masa por velocidad final al cuadrado sobre 2. Y si la energía cinética es igual al trabajo, entonces me queda energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Finalmente, una velocidad final es eso mismo, una velocidad. De esa manera entonces yo obtengo mi ecuación. Ahora vayamos a hacer un ejemplo concreto. Imaginémonos este carro que les gusta, una masa de 1300 kilogramos con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Ahora aquí recordemos que la unidad de energía y de trabajo es el joule. Para que yo tenga en términos de joules, debo tener bien las unidades. Es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es un newton. Si yo lo multiplico por otro metro, que es la distancia, me va a dar fuerza por distancia, lo cual es trabajo. Entonces tengo que estar en los términos de metros y segundos. Pero yo estoy en kilómetros y horas, así que hay que hacer la conversión. Entonces, en un kilómetro hay 1000 metros y en una hora hay 3600 segundos. ¿Cómo lo voy a convertir? Pues simplemente voy a multiplicar 50 por 1000 sobre 3600. Bueno, hay que conseguir la calculadora. Entonces, si no la tienes a la mano, ve por
Ponle pausa y ve por la calculadora. Nos da 13.8888 metros sobre segundo. Ahora sí, ya lo tengo en los mismos, es congruente en las unidades. Entonces ahora sí escribo la ecuación 1/2 de la masa, que son 1300 kilogramos por la velocidad al cuadrado. Ok, entonces esto es igual. Hay que hacerlo en la calculadora. Recomiendo multiplicar 1300 por 13 al cuadrado y después entre 2. Nos da 125.384.1975. Que bueno, yo eso lo puedo simplificar en términos de kilojoules. 125.4 kilojoules. Pues bien, ahora pensemos, si yo esta velocidad la cambio de 50 km por hora y la elevo al doble, a 100 km por hora, ¿cuánto valdrá la energía cinética? ¿Creen ustedes que valga el doble? Tendremos que comprobarlo. Entonces, no olvidemos cuánto valía con 50 kilómetros. Entonces, desarrollamos nuevamente la misma masa, 1300 kilogramos. Hago yo lo mismo, puedes hacerlo tú con la calculadora. De los 100 kilómetros los paso a metros sobre segundo. Y esos los sustituyo acá, los 1300 kilogramos por los 100 kilómetros por hora ya convertidos al cuadrado entre 2. Y eso me da 501.540. Que bueno, otra vez simplificando en términos de kilojoules me daría 501.5 kilojoules. Entonces, veamos la diferencia. Dividamos los 501.5 entre los 125 que me salieron con los 50. Cuando menos 4 veces. Es decir, si un carro yo lo acelero de 50 kilómetros a 100 kilómetros, su energía cinética aumenta 4 veces. Bueno, pues hasta aquí nuestro video. Queremos recalcar con una idea práctica, la importancia de la precaución al conducir a altas velocidades. Vean cómo aumenta bastante. Y eso es lo práctico que podemos tener en estos temas de física. Bien, pues esto ha sido Principios Matemáticos y Físicos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo. Como siempre, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.